Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto para mí compartir nuevamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos juntos. Pedimos que tú bendiga tu palabra, que el Espíritu Santo ministre a cada uno, a cada persona aquí, según su necesidad y según su andar contigo.
Oramos, Señor, que tú nos enseñes en esta mañana. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Marcos 13, versículos 1 a 8. Y por favor busquen en sus Biblias, si es que están con sus Biblias conmigo. Marcos 13, 1 a 8. Y dice así: cuando él, Jesús, salía del templo, uno de sus discípulos dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ven estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Pero cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se turben. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, habrá hambres. Estos son principio de dolores. Esta mañana el mensaje se llama El principio del fin. El pasaje de las escrituras que tenemos ante nosotros hoy se conoce como el discurso de Olivet o el discurso del monte de los olivos. Este sermón, que fue compartido por Jesús y abarca todo el capítulo 13 de Marcos, también se registra en Mateo capítulos 24 y 25 y en Lucas 21. En este sermón, Jesús habla del fin de los tiempos y los acontecimientos que sucederán cerca del fin del mundo. Este pasaje es uno de los más difíciles de interpretar y entender en todo el Nuevo Testamento. Debido a este hecho han surgido varias enseñanzas falsas sobre el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo e incluso sobre la salvación. Creo que es importante que tomemos nuestro tiempo a medida que avanzamos en estos versículos. Queremos tener una comprensión correcta de lo que el Señor Jesús está tratando de enseñarnos aquí. Entonces veremos hoy la primera parte. Para comprender adecuadamente esta profecía debemos tener en cuenta varias verdades. Primero, este pasaje nunca menciona a la iglesia o el rapto. ¿Por qué? No menciona estas cosas, creo yo, porque este pasaje no fue escrito para la iglesia. Fue escrito para la nación de Israel. Esta es principalmente una profecía judía. Sin embargo, hay muchas verdades que podemos extraer de estos versículos. En segundo lugar, esta profecía cubre una enorme extensión de tiempo. Más de 3,000 años de historia humana están a la vista aquí. En estos versículos están las profecías que se han cumplido parcialmente y que se cumplirán por completo en el futuro. Entonces estamos mirando hacia atrás y a la vez hacia adelante. En tercer lugar, al igual que cualquier pasaje profético de las Escrituras, debemos actuar con cautela y con el conocimiento de que nadie tiene todas las respuestas. Ningún estudioso de la Biblia ha sido capaz de resolver todos los acertijos teológicos escondidos dentro del discurso del Monte de los Olivos. Por lo tanto, debemos abordar estos grandes versículos con un corazón humilde, sabiendo que ninguno de nosotros lo sabe todo. Con estos pensamientos en mente, podemos leer esta conversación entre Jesús y sus discípulos, mientras Él les enseña acerca de los eventos que definirán el fin de los tiempos. Confío que lo que el Señor dice aquí será un desafío y una ayuda para nosotros mientras estudiamos este texto juntos. Hoy voy a predicar sobre el principio del fin, y mi mensaje se
tiene tres partes. La primera parte es una extraña predicción. Una extraña predicción. La segunda parte es un panorama sorprendente. Un panorama sorprendente. Y tercero es una promesa seria. Una promesa seria. Veamos estas verdades y contemplemos el principio del fin. Primera parte es una extraña predicción y se basa en Marcos 13, 1 a 2. Marcos 13, 1 a 2. Una extraña predicción. Primeramente, en el versículo 1 vamos a ver el templo y su diseño. Jesús está saliendo del templo con sus discípulos. Durante los dos últimos capítulos hemos visto a Jesús y sus encuentros ahí con los judíos religiosos. Ha sido un tiempo tenso y difícil para ellos. Seguramente los discípulos están desconcertados por las palabras y el comportamiento del Señor Jesús en el templo. Probablemente pensaron que Jesús trataría de ganarse el favor de los judíos y de los líderes religiosos. En cambio, Jesús hizo todo lo que estuvo en su poder para exponerlos como farsantes religiosos. Ahora su tiempo en el templo ha terminado, y uno de ellos habla como turista asombrado por la belleza del templo. Después de toda la negatividad que habían experimentado, este discípulo quiere decir algo positivo. Entonces llama la atención del Señor sobre el templo, su construcción y su belleza. El templo de Jerusalén fue considerado una de las maravillas más espectaculares del Imperio Romano. El templo original construido por Salomón fue un edificio magnífico que tomó 7 años y mucho dinero para construir. Este templo fue completamente destruido por el rey Nabucodonosor y los babilonios alrededor del año 600 a.C. Cuando los judíos regresaron a su patria 70 años después, construyeron el segundo templo. Este templo sirvió a los judíos durante casi 500 años, pero para la época del Nuevo Testamento había sufrido grandes daños debido al paso del tiempo. Cuando el rey Herodes asumió el trono de Israel, quería ganarse el favor de los judíos. Entonces se ofreció a reconstruirles el templo. Los judíos aceptaron, y en el año 18 a.C. se inició el trabajo. Para la época de Jesús, la obra ya se había iniciado unos 46 años atrás, como puedes leer en Juan 2:20. Y continuaría durante otros 20 años más. El templo que visitaron Jesús y sus hombres era un edificio asombroso. El templo se sentó en la cima del monte Moría y literalmente dominaba el horizonte de la ciudad antigua. Dicen que el monte del templo cubría una sexta parte del territorio de Jerusalén. Se podía ver el templo desde muchos kilómetros de distancia y desde cualquier lugar dentro de la ciudad. Notarás que el discípulo que habló llamó la atención del Señor sobre las piedras y los edificios. Veamos estas dos descripciones. Las piedras que componían el templo de Herodes eran enormes. Algunas medían 12 metros de largo, 5 metros de alto y 5 de ancho. Fueron cortadas a mano de piedra caliza, blanca y pura. Encajaron perfectamente y firmemente. Las puertas, las paredes e incluso los pisos del templo estaban revestidos de oro puro. El historiador judío Josefo escribió que el templo estaba cubierto por la parte exterior con placas de oro tan brillantes que cuando el sol brillaba, su luz era cegadora. Había joyas, tallas ornamentales y muchas vistas impresionantes. Se decía que cuando el sol salía sobre Jerusalén no podías mirar el templo debido a la luz que brillaba en sus paredes doradas. Todo lo que no estuviera cubierto de oro era del más puro blanco.
Ya sea que se viera el templo durante el día o la noche, fue un espectáculo que nadie olvidó jamás. Como cualquier otro judío, este discípulo quedó impresionado por el templo. Estaba orgulloso de que fuera parte de su nación y de su religión. Entonces él llama la atención del Señor sobre el edificio y sus maravillas. Luego, en el segundo punto, en el versículo 2, Marcos 13:2, el templo y su destrucción. La respuesta de Jesús es algo extraña. Jesús escucha la exclamación de este discípulo y responde diciéndole que el templo que este discípulo ama tanto será eventualmente desmantelado y destruido por completo. Esto se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito y su ejército por fin conquistaron la ciudad. Tito ordenó a sus hombres que conservaran el templo, pero el edificio fue destruido por un incendio provocado por uno de sus soldados. Como resultado, el general ordenó que el templo y la ciudad fueran totalmente destruidos. Los romanos desmantelaron cada piedra del edificio para llegar al oro que se derritió en las grietas de las piedras durante el incendio. Hoy no queda una sola piedra del gran templo que construyó Herodes. Y para que sepan, se construirá un nuevo templo en Jerusalén. Durante el periodo de la tribulación, los judíos reconstruirán su templo y ofrecerán sacrificios de animales una vez más. Durante el reinado milenario de Cristo se construirá un templo final en Jerusalén. Ahora, la segunda parte del mensaje se basa en Marcos 13, versículos 3 y 4, y luego 5 a 8. Marcos 13, versículos 3 a 4, y luego versículos 5 a 8. Un panorama sorprendente, Primeramente vamos a ver versículos 3 y 4. Los discípulos y su petición. Después de que salieron del templo y de la ciudad, Jesús condujo a sus hombres al monte de los olivos. El monte de olivos es una colina que se levanta por encima del monte del templo. Entre el monte de los olivos y el templo hay un pequeño valle. Y ese valle se llama el Valle de Cedrón. Y del monte de olivos uno tenía una dramática vista del templo. Mientras Jesús estaba sentado en el monte, 4 de sus discípulos se le acercaron. Los 2 pares de hermanos, Pedro y Andrés, y Juan y Santiago, se acercaron a Jesús con una pregunta. Aparentemente los discípulos están desconcertados por lo que escucharon a Jesús decir sobre la destrucción del templo. Quieren saber de qué está hablando Jesús, por lo que acuden a él en busca de una explicación. Y luego en versículos 5 a 8, el Señor y su revelación. Estos hombres le hacen a Jesús las mismas preguntas que la gente todavía hace sobre el fin de los tiempos. Todos quieren saber cuándo sucederá y cuáles serán las señales de que ya está aquí. Jesús responde a la última pregunta de sus discípulos en estos versículos. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Más adelante en el capítulo, Jesús responderá su primera pregunta. Hoy queremos considerar la respuesta de nuestro Señor a la pregunta sobre cuáles serán las señales a medida que se acerca el fin de los tiempos. Lo primero que hay que tener en cuenta es la posibilidad del engaño. Jesús advirtió a sus hombres en el versículo 5, Marcos 13:5, miren que nadie los engañe. Aún los discípulos podrían dejarse llevar por las cosas que pudieran oír y ver. Y esa posibilidad siempre existe. Por eso es importante que tú y yo estemos cimentados y arraigados en la palabra de Dios.
Necesitamos estar familiarizados con lo que dice la Biblia y con lo que creemos. 1 Pedro 3:15 dice, más bien santifiquen sus corazones a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Necesitamos tener nuestras creencias y nuestra doctrina firmemente y sanamente basadas en la palabra de Dios y clavadas en nuestros corazones, para que cuando lleguen los engaños podamos ser fieles para defender al Señor y su santo evangelio. Ahora vamos a ver varios puntos, no me acuerdo bien, pero creo que son como 7 puntos, no 6 puntos. Y que se basan en estos versículos, ¿no? Marcos 13, versículos 6 en adelante, hasta el 8. Primer punto, en Marcos 13:6, habrá falsos mesías. Jesús dijo que muchos falsos cristos y también falsos profetas, como nos dice Mateo 24:24, vendrían y atraerían a muchos al engaño. Para la época de Jesús, varios judíos habían ya llegado proclamando ser el Mesías. Algunos vivieron incluso durante la época de Cristo. Muchos más han aparecido a lo largo de los años. Hechos 5:36 y 37. Hechos 5:36 y 37. Ahí menciona 2 aspirantes a Mesías que vivieron antes de la época de Jesús. Uno se llamaba Teudas. Afirmó que podía dividir el río Jordán. Engañó a unas 400 personas. Otro se llamaba Judas en Galileo. Él fue un revolucionario radical antirromano y fundó el movimiento celote en Israel. Uno de los discípulos del Señor, Simón el Celote, había sido uno de sus seguidores. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, muchos más aspirantes a ser el Mesías llegaron a la prominencia en Israel. Uno era un hombre llamado Simón Bar Kokhba. Comenzó una rebelión que duró 3 años y costó miles de vidas en Israel. Su revuelta condujo a una dura represión romana que dejó a Jerusalén en ruinas. Otros incluyeron a Moisés de Creta, quien se autoproclamó el ungido de Dios. Afirmó que dividiría el mar Mediterráneo y conduciría a sus seguidores a través de tierra firme desde la isla de Creta hasta Israel. Estamos hablando de abrir unos 200 kilómetros más o menos de agua para pasar en tierra firme de la isla de Creta hasta Israel. Muchos saltaron de los acantilados a sus órdenes y se ahogaron en el mar. En el año 1100 después de Cristo, un hombre, Moisés, al dar, les dijo a sus seguidores que vendieran todas sus posesiones porque Mesías vendría en la Pascua en el año 1127 después de Cristo. La Pascua vino y se fue, y sus seguidores quedaron desamparados. En 1666 después de Cristo, un hombre afirmó haber escuchado la voz de Dios, declarando que él era el Hijo de Dios. Condujo a sus seguidores a la ciudad de Constantinopla y fue arrestado por el sultán turco. El sultán le ordenó probar que él era el Mesías o si no, ser ejecutado. El aspirante a Mesías se convirtió rápidamente al Islam. Los judíos rechazaron a su verdadero Mesías y desde ahí muchos impostores se han levantado para tratar de ocupar su lugar. En nuestra propia era, muchos falsos cristos y falsos profetas se han desfilado por el escenario de la historia. Se me viene a la mente José Smith de los Mormones, Charles Taze Russell de los llamados Testigos de Jehová, y Sun Myung Moon de los Moonies, y Ezequiel Ataikusi de los israelitas aquí en el Perú.
de quien decían que iba a resucitar al tercer día, pero más de 21 años después de su muerte, siguen esperando su resurrección. Muchos también recordarán a Jim Jones, el fundador del Templo del Pueblo en Guyana, y a las casi 1000 personas que él llevó a suicidarse en masa en el año 1978. Y hay muchos más. A medida que se acerca el fin de los tiempos, habrá más y más personas que darán un paso adelante afirmándose un profeta o el salvador del mundo. Ten mucho cuidado de no dejarte engañar por sus hábiles palabras y su malvado engaño. La aparición de estas personas es simplemente una señal de que se acerca el final. Segundo punto se basa sobre el versículo 7, Marcos 13:7. Habrá guerras y rumores de guerras. Nuestro mundo ha estado marcado por las guerras desde el principio de los tiempos. Según Will Durant, autor americano, en los más de 3.400 años de historia registrada, solo ha habido 268 años de paz, muy poco. La historia de nuestro mundo es una historia de guerra. Jesús dijo que las guerras y los rumores de guerras aumentarán a medida que se acerca el fin de los tiempos. Estamos viendo que eso resulta cierto en nuestros días. Las guerras devastan nuestro planeta, a la vez que el hombre afirma estar subiendo cada vez más y más en la escalera de inteligencia, la compasión y la paz. Jesús nos advirtió en contra de quedarnos atrapados ni enfocados en las guerras que vemos a nuestro alrededor. En Marcos 13:7, Jesús nos dice: cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Cuando Estados Unidos invadió Irak, muchas personas creyeron que era el fin de los tiempos. Todos los que creyeron eso estaban equivocados. Jesús dijo, estas cosas son necesarias. Es decir, Dios está usando la terrible tragedia de la guerra para moldear y preparar el mundo para la segunda venida de su Hijo. Dios usa la ira del hombre para su propia gloria. No te desanimes por la guerra ni por los rumores de guerras. No te turbes. Es simplemente Dios moviendo sus piezas a su lugar para la jugada final. Dios es soberano. Dios está en control, siempre en control. Tercer punto en Marcos 13:8, vemos que habrá una convulsión constante en el mundo. Jesús nos dice que mientras el mundo permanezca, habrá conflictos entre las naciones. Tampoco deberíamos preocuparnos demasiado por esto. Una vez más, es simplemente nuestro Dios soberano que soberanamente está preparando el mundo para la aparición de su Hijo. Sin embargo, cuando escuchamos el ruido de sables y bombas de Irán, Rusia, China y Corea del Norte, eso tiende a asustarnos un poco. Empezamos a pensar en el fin de los tiempos. Pero todas estas cosas son solo una parte de vivir en este mundo. A medida que se acerca el final, veremos un aumento en este tipo de actividad. No debemos permitir que estas cosas nos perturben. Cuarto punto, versículo 8. Habrá un aumento de terremotos. Este mundo no es ajeno a los terremotos. De hecho, Perú no es ajeno. Los científicos nos dicen que más de 13 millones de personas han muerto en terremotos durante los últimos 4.000 años. Vimos con nuestros propios ojos lo que puede ser un terremoto potente cuando ocurrió bajo el Océano Pacífico en diciembre del año 2003. Ese terremoto en Asia generó un tsunami que mató a 300.000 personas. En 1811 a 1812 hubo
una serie de grandes terremotos en Arkansas, Estados Unidos, que reorganizaron o reestructuraron el paisaje del área. Hizo que los ríos cambiaran de curso, llenó los cielos de suciedad y cenizas y provocó muchos incendios. El 18 de mayo de 1980 entró en erupción un volcán llamado Mount St. Helens o Monte Santa Elena en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Esta erupción fue provocada por un violento terremoto que provocó un deslizamiento de rocas compuesto por 800 metros cúbicos de roca. A medida que la cumbre y la ladera norte de este volcán se deslizaban por sus lados, se liberó presión dentro del volcán, donde el agua líquida supercaliente se convirtió inmediatamente en vapor. La explosión de vapor dirigida hacia el norte liberó energía equivalente a 20 millones de toneladas de dinamita, que derribó como 240 kilómetros cuadrados de bosque en 6 minutos. La producción total de energía el 18 de mayo de ese año equivalía a 400 millones de toneladas de dinamita, aproximadamente 27,000 bombas atómicas del tamaño de la bomba de Hiroshima. Las explosiones terminaron cubriendo ciudades tan lejanas como 3,200 kilómetros de distancia con ceniza volcánica. Los terremotos están en aumento, en frecuencia y en intensidad. Continuarán haciéndolo a medida que se acerque el fin de los tiempos, pero no debemos perturbarnos. Jesús dijo que sería así. Quinto punto, basado en Marcos 13:8. Habrá hambres. Cada 3.6 segundos alguien muere de hambre en el mundo. Creo que esta cifra era antes del COVID. Cada año, 15 millones de niños mueren de hambre y de enfermedades relacionadas con el hambre. 4 millones de personas mueren de hambre cada año. 1.300 millones de personas viven con menos de $1 de ingresos por día. Otros 3,000 millones han sobrevivido con menos de $3 por día. Las hambres o hambrunas devastan a las naciones pobres del mundo. Las hambrunas también aumentarán a medida que se acerque el final. No te dejes perturbar por estas cosas. Jesús dijo que sería así. Y en esta segunda parte, el sexto punto se basa en Marcos 13:8. En este versículo 8 vemos que habrá problemas de todo tipo. En el relato de Mateo de esta conversación nos dice que estos problemas serán pestilencias. Habrá un aumento de enfermedades y plagas a medida que se acerque el fin de los tiempos. La Europa medieval se vio afectada por la peste negra. Aldeas enteras fueron destruidas por esta plaga. Otras plagas han destruido ciudades y naciones, dejando millones de muertos a su paso. Piensa en el brote de influenza o gripe española durante la Primera Guerra Mundial. 25 millones de personas murieron de influenza en un mundo sin viajes aéreos intercontinentales. 3 veces más enfermaron de gripe durante la Primera Guerra Mundial que los que murieron en batalla. Basta pensar en la epidemia del SIDA. Se estima que el 70% de las personas en África son seropositivas. Piensen en los sobresaltos del SARS y la gripe aviar de hace unos años, y en los horrores del virus como el ébola. Podemos pensar que algo así no puede suceder hoy si no fuera por el COVID y los más de 5,000 millones muertos hasta la fecha. Hay enfermedades mortales por ahí esperando una oportunidad para devastar la raza humana.
Un brote de una enfermedad mortal en nuestro mundo tiene el potencial de matar hasta cientos de millones de personas en tan solo unas pocas semanas. Un brote como ese podría cerrar la sociedad como la conocemos hoy. Pero no debemos permitir que ese tipo de cosas nos llenen de miedo. Jesús dijo que veríamos aumentar las enfermedades, las pestilencias y los problemas de todo tipo a medida que se acercaba el fin. Ahora la tercera parte se basa en Marcos 13, versículos 7 y 8. Marcos 13, 7 y 8. Una promesa seria. Después de decirles a sus hombres algunas de las cosas que harían que la gente crea que el final está cerca, Jesús les hace saber que no pueden saber realmente cuándo llegará el fin. Jesús les dice que cuando ven estas cosas, son solo el principio de dolores, que significa literalmente principios de labores de parto. Casi todas las mujeres aquí con nosotros esta mañana que han dado a luz nos dirían que cuando esas primeras contracciones golpean, solo son un indicador de un tiempo largo y difícil por delante. Estos hombres buscaban señales. Lo que Jesús les dio no fueron señales en lo absoluto. Jesús quiere que su pueblo sepa que Él viene. Esta fue su promesa mientras estuvo aquí. En Juan 14, 1-3, Jesús dice, no se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esta también fue la promesa de los ángeles cuando Jesús ascendió al cielo en Hechos 1, 9-11. Hechos 1, 9-11. Y esta también fue la promesa del apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 4, 16-18, 1 Tesalonicenses 4, 16-18 y también en 1 Corintios 15, 51-52. 1 Corintios 15, 51 y 52. Porque Jesús no quiere que se vean atrapados, encerrados y enfocados en especulaciones sobre cuándo podría ser ese día. El Señor quiere que su pueblo viva su vida de la siguiente manera. Quiere que trabajemos como si Él nunca vendría. Él quiere que vivamos como si Él podría venir en cualquier momento. No debemos estar tratando de adivinar cuándo el Señor podría aparecer o no. No debemos buscar señales, sino debemos buscar a nuestro Salvador. Si tú no eres creyente hoy, hay cosas que Jesús mencionó aquí que deberían servirte como una llamada de atención. El hecho es que Jesús viene por segunda vez. El mundo entrará en una época de terrible tribulación. Cientos de millones morirán debido a las guerras, las enfermedades, el hambre y otras plagas terribles. La única manera de poder enfrentar los tiempos difíciles que se nos avecinan es estar listos para cuando Jesús regrese por su pueblo. ¿Estás listo para que venga Jesús? ¿Estás listo para enfrentarte a la muerte? ¿Has sido salvada por la gracia de Dios? Si aún no has entregado tu vida a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, dobla tu rodilla ante Jesús y cree en Él. Hazlo hoy. Hazlo mientras hay tiempo. El Señor te salvará si vienes a Él. En Juan 3:16, Jesús nos declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero serás condenado, serás condenada si no lo haces. En Juan 8:24, Jesús declara, por esto les dije
que morirán en sus pecados, porque a menos que creen que yo soy, en sus pecados morirán. Si el Señor te está hablando para que vengas a Él, entonces presta atención a su llamado y ven a Jesús ahora mismo. Él no te rechazará. Bien, hermanos, para concluir, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, Jesús viene, pero es probable que las cosas se pongan difíciles para su pueblo antes de que Él venga. No nos dejemos engañar por las señales de los tiempos. Determinemos en nuestros corazones que obedeceremos su palabra y viviremos para Él hasta que Él venga por nosotros. Ya sea en el rapto o en la partida a su presencia que llamamos muerte. Si quieres hablar con el Señor sobre tu caminar con Él y pedir su ayuda, por favor hazlo. Si nunca has confiado en Jesús como tu Salvador y Señor, te desafío a que le entregues tus pecados y tu orgullo. Arrepiéntete ahora mismo y cree en Jesús. Entrégale tu vida. Pon tu confianza en Él. Jesús viene y debes estar preparado. Tienes que estar listo. Es muy importante y es muy urgente. Si necesitas ayuda, busca a alguien, a un creyente o una creyente de confianza y pide su ayuda. Mateo 24:44 nos da una advertencia seria y sobria. Dice así: por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Jesús viene, pero cuando lo haga, no será anunciado. Cuando Jesús venga, 1 Tesalonicenses 5:2, 1 Tesalonicenses 5:2, declara que Él vendrá como ladrón en la noche. Mensajes como este son la única advertencia que recibirás. Prepárate o tendrás que enfrentar las consecuencias de tu rechazo o de tu indecisión. Oremos. Señor, yo quiero darte gracias porque, Señor, tu palabra es clara. No debemos buscar señales, no debemos entender bien las señales de los últimos tiempos. Al estudiar tu palabra nos enteramos y aprendemos, pero, Señor, debemos estar seguros en ti y estar siguiéndote a ti, Señor, ser fieles a ti. Eso es lo que importa, Señor. Cristo, ya moriste en la cruz por nuestros pecados, y cada persona que me está escuchando en esta mañana que no ha sido salva aún, Señor, ahora le toca a esa persona decidir entregarte su vida o seguir dándote las espaldas. Y nosotros, Señor, nosotros que somos creyentes, Señor, permítenos a cada uno que se examine ante ti, Señor, y cambie cosas que no te agradan. Que tú, Señor, puedas ser realmente Señor en nuestras vidas, como dices en tu palabra en Efesios 4. Ahora ustedes son hijos de luz, anden como hijos de luz. Ayúdanos, Señor, también a andar como Jesús es nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje tan difícil. Y sigue instruyéndonos, Señor. Gracias por nuestra iglesia y por cada uno que está escuchando. Bendice, Señor, a cada persona. Sigue, Señor, proveyendo por nuestras necesidades y bendice nuestros caminos a través de esta semana. Y ayúdanos siempre, Señor, a seguir tu voluntad. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un gusto compartir este domingo, después del domingo pasado, nuestra reunión unida. Fue un tiempo muy precioso y escuché el testimonio de Lula y
lo que compartieron los niños y también la meditación del pastor Pedro. Gracias, Dios los bendiga. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme